Entre las aguas frías y azules del Polo Sur, donde el viento parece recortar la memoria de la vista, emerge una figura que parece salida de un desfile de moda acuático, el pingüino. Su smoking negro y blanco, su andar grácil sobre las rocas y su implacable destreza bajo la superficie lo convierten en uno de los seres más icónicos de los ecosistemas marinos. Pero no es solo una imagen simpática, es un atleta adaptado a un reino de hielo, a un ritmo de vida que combina ciudades de aves, océanos infinitos y colonias que se extienden como murmullos de un público que observa desde la orilla. Acompáñame a descubrir la historia, la biología y la vida secreta de estos intrépidos habitantes del sur. Comenzamos con curiosidades que, a veces, sorprenden más que una anécdota bonita. Los pingüinos son aves que no vuelan, sí, pero nadan como torbellinos. Sus alas, en realidad aletas rígidas, les permiten conquistar inmersiones espectaculares, pueden sumergirse a profundidades que varían según la especie, llegando a repisas de pesca que superan cientos de metros en algunas expediciones. Sus cuerpos están optimizados para la vida acuática, una capa de plumas densa y superpuesta, seguida por una capa de grasa que les protege del frío, y una esponjosa barrera de plumas que atrapa el aire para el aislamiento. No hay necesidad de lágrimas para expulsar sal, los pingüinos expulsan sal del cuerpo a través de glándulas especiales situadas cerca de la base de la nariz, una adaptación clave que les permite beber agua de mar sin deshidratarse. A diferencia de muchas aves, la vida social de los pingüinos es un hervidero, anidan en colonias masivas, comparten la calefacción humana de la vida al aire libre para sobrevivir, y cada cría puede estar rodeada de decenas o incluso cientos de congéneres. Si nos adentramos en el origen y la evolución, el cuento se sienta en las costas del sur hace millones de años. Los pingüinos pertenecen al grupo Spheniciformes, un linaje que se separó de otros antecesores de aves acuáticas cuando el mundo aún tenía mares más cálidos y menos hielo. Los fósiles más antiguos conocidos, como Baimano de Nueva Zelanda, nos muestran aves que ya dominaban la vida marina con una mezcla de rasgos que indicarían el primero de los grandes pasos: adaptarse a un estilo de vida acuático sin comprometer su capacidad para alimentar a sus crías en tierra. A lo largo del Paleógeno y el Neógeno, los pingüinos fueron diversificándose y, con el tiempo, quedaron magníficamente adaptados a la oscuridad, la presión y las aguas heladas del sur. Los grandes géneros y las especies actuales son el resultado de millones de años de selección natural, que convirtió las alas en aletas y los vuelos frustrados en una danza perfecta con la corriente y la caza. La distribución actual de los pingüinos es una historia de coqueteos entre tierra, hielo y mar. Habitan principalmente el hemisferio austral, con colonias que se extienden por la Antártida, las islas subantárticas y las costas de América del Sur, África y Oceanía. Algunos de los habitantes más conocidos son el pingüino emperador, que cría en el interior de la región antártica, el pingüino de Adelia, de la Antártida y partes cercanas, el pingüino papúa, el magallánico y el maquerouni, que dibujan una orografía de islas y costas desde las Malvinas hasta las Galápagos. En las aguas ribereñas de Chile y Perú nada el pingüino de Humboldt, y en las aguas de Sudáfrica y Namibia encuentran al pingüino africano. Incluso en la línea ecuatorial, como en las Galápagos, persiste una especie especial que rompe el estereotipo de invierno perpetuo, el pingüino de Galápagos. Cada especie tiene su propio mosaico de hábitat, madrigueras entre guijarros, colonias sobre acantilados, costas rocosas, islas volcánicas y, a veces, amplios estuarios que les permiten forrajear con facilidad. En el mundo de la alimentación, los pingüinos son depredadores de la vida marina, y su menú depende del lugar y la época. Rastrillan las aguas para capturar peces, krill y calamares, en enjambres que les ofrecen una comida abundante cuando la cadena trófica se mueve. Su modo de caza es una coreografía de inmersiones rápidas y silenciosas. Tras un chapuzón, emprenden un ascenso serpenteante hacia las escuelas, abriéndose paso entre bancos de peces con movimientos de aleta que parecieran diseñados por un nadador de alto rendimiento. En la superficie, pueden regurgitar pequeños tesoros de sangre fría para alimentar a sus crías, y en la cadena alimentaria ocupan puestos clave, convierten el alimento que obtienen en energía para sobrevivir y mantener la colonia, y a veces se convierten en presas de otros depredadores marinos cuando la comida escasea. Su pesca no es aislada, compiten con otros depredadores por las mismas reservas, y su salud depende, entre otros factores, de la abundancia de krill en las aguas frías, un recurso cada vez más estrecho por la influencia de la actividad humana. Las adaptaciones físicas y comportamentales de los pingüinos son una oda a la eficiencia. Su forma fusiforme reduce la resistencia en el agua, sus alas rígidas funcionan como remos, y la distribución de capas de plumas mantiene el calor corporal incluso en mares helados.
Su plumaje negro en la espalda y blanco en el vientre crea un camuflaje efectivo cuando se ven desde arriba o desde abajo. Al nadar, se confunden con las sombras del océano. Sus patas cortas y robustas les permiten caminar con torpeza encantadora en la costa, pero son grandes nadadores cuando ya han dejado la superficie. En el hielo, el comportamiento solidario de las colonias, los empujones para aprisionar el calor y las largas miradas compartidas hacia el horizonte les dan una protección adicional contra el frío, las tormentas y las horas de oscuridad. Muchos pingüinos negocian la vida de forma biparental, una cría rara vez se queda sin alimento durante meses, ya que cada miembro de la pareja asume etapas de incubación y alimentación para asegurar la supervivencia de la cría. Enfrentarse a peligros y amenazas es parte de su vida. En la naturaleza, los pingüinos conviven con depredadores como las focas leopardas, las orcas y ciertos avistamientos de aves rapaces en algunas islas. Los polluelos, especialmente, pueden convertirse en presas de aves grandes como los petreles o los escuas, que aprovechan la distracción de los adultos para robar alimento o huevos. Pero el hombre, con su influencia global, ha introducido amenazas que cambian el panorama. La sobrepesca reduce la disponibilidad de alimento, la contaminación por derrames de petróleo y plásticos invade las zonas de cría, y la pérdida de hielo marino altera sus rutas migratorias y sus lugares de cría. Además, la presencia humana desnaturaliza hábitats enteros cuando se crean áreas urbanas o bases de investigación, o cuando el turismo se concentra en las colonias sensibles, alterando el comportamiento y aumentando el estrés de las aves. La comunicación de los pingüinos es un lenguaje que la naturaleza ha afinado para cada escenario social y territorial. Emplean llamadas vocales complejas que permiten a los adultos reconocer a sus parejas y a sus crías entre miles de individuos en una colonia. En el agua, sus surcos de voz pueden convertirse en señales para coordinar la caza, la salida a la pesca o la reagrupación para el descanso. Además, las posturas, las exhibiciones y las señales olfativas ligeras complementan el repertorio. Una apertura de alas, un giro, un silbido particular o el balbuceo de un gruñido pueden indicar formación de parejas, estímulos para la reproducción o la defensa de un territorio de cría. En algunas especies, los polluelos emiten sonidos llamarines cuando detectan a su progenitor, una pequeña señal de vida que marca la frontera entre el miedo y la esperanza en un mundo de hielo. Hablar de depredadores y defensa lleva a un diseño estratégico. Cuando están en colonia, la defensa es colectiva. Los pingüinos adultos pueden formar círculos concéntricos o girar en torno a las crías para protegerlas de depredadores en las cercanías. Si un depredador aparece, la velocidad, la maniobrabilidad y la capacidad de buceo les dan ventajas. Pueden sumergirse y volver a la superficie en segundos, cambiando de dirección con gestos de aleta y saltos cortos que confunden a sus perseguidores. Pero la defensa individual es importante también. Las crías pueden esconderse entre las rocas, y los adultos apilan a sus polluelos para mantenerlos aislados del viento y la escarcha. En el ecosistema, su presencia también atrae a otras especies que aprovechan los restos o las oportunidades que surgen alrededor de una colonia. La relación de los pingüinos con los seres humanos es, en gran medida, una historia de curiosidad y de cuidado. A lo largo de la historia, estas aves han sido cazadas por su carne, grasa y plumas, y sus colonias a veces han servido como fuente de guano, uno de los fertilizantes más importantes para épocas pasadas. Hoy, la relación es más compleja. Los pingüinos son símbolos de conservación, motores de turismo responsable y protagonistas de investigaciones científicas sobre cambios climáticos, pesca sostenible y salud de los océanos. Su presencia atrae a comunidades enteras, que buscan entender su biología y proteger sus hábitats, mientras las autoridades y organizaciones trabajan para reducir daños por derrames, contaminación y pesca excesiva. En cuanto al estado de conservación, la historia es variada entre especies. Algunas, como el pingüino emperador, están catalogadas como NADUNS por la IUCN, reflejo de una vulnerabilidad creciente ante la reducción del hielo marino y los cambios en la disponibilidad de presas. Otras, como el pingüino de Galápagos y algunos parientes de África o Sudamérica, se encuentran en categorías más altas de preocupación, desde vulnerable hasta endangered, dependiendo de la población y de las amenazas específicas de su región. Sin embargo, hay especies que mantienen una buena salud relativa, gracias a hábitats protegidos y a la gestión sostenible de recursos. En todos los casos, la historia de los pingüinos recuerda que la conservación no es una cuestión local sino global. Lo que sucede en el Pacífico o en el Atlántico Sur, termina afectando a estas aves que recorren océanos enteros. El impacto humano en estos animales es notorio. El cambio climático está reconfigurando las rutas de migración y la disponibilidad de alimento, con bien que se derriten o se desplazan y con cambios en la productividad de krill y peces.
La urbanización y la pesca intensiva reducen el acceso a presas esenciales, y los derrames de petróleo pueden devastar colonias enteras. Además, la contaminación plástica invisibiliza las aguas y afecta a las crías cuando confunden los residuos con alimento. A su vez, la presencia humana puede provocar estrés, alterando patrones de reproducción y obligando a las colonias a desplazarse o a abandonar sitios históricos de cría, con un costo enorme para las poblaciones. En temas de comportamiento social, los pingüinos suelen ser coloniales, y en muchos casos forman parejas monógamas para varias temporadas, a veces de por vida, o para varias temporadas de reproducción. La vida en grupo ofrece ventajas: mayor vigilancia ante depredadores, mejores posibilidades de calentar a las crías y una estructura social que facilita la crianza compartida. Los ciclos estacionales influyen en su vida de manera marcada. En ciertos lugares, las condiciones climáticas determinan cuándo emergen para reproducirse, cuánto tiempo se quedan forrajeando y cuándo vuelven a la colonia para el cuidado de los polluelos. En algunas especies, hay migraciones estacionales para buscar alimento, a veces recorriendo distancias considerables entre las colonias de cría y los sitios de forrajeo. La reproducción y el cuidado de las crías varían entre especies. En el pingüino emperador, por ejemplo, la hembra deposita un solo huevo que el macho incuba durante meses en condiciones extremadamente frías, haciendo de la crianza un rito de paciencia y esfuerzo compartido. En otras especies, como el magallánico o el gentil del sur, típicamente se ponen 2 huevos y ambos padres asumen turnos de incubación y cuidado, alternando la vigilancia con la búsqueda de alimento para la cría. La duración de la crianza, la edad a la que la cría alcanza la madurez sexual y el ritmo de crecimiento varían según el tamaño, la especie y las condiciones ambientales, pero todas comparten un compromiso común: mantener viva la especie a través de estaciones de cambio y de un mar que siempre exige sacrificios para lograr la supervivencia. La interacción con otras especies en su ecosistema es también una historia de cooperación y competencia. Los pingüinos influyen en el ecosistema al formar parte de la red trófica marina, depredan peces y krill, y a su vez son presa de depredadores grandes que operan en las aguas profundas y cercanas a la costa. Sus excrementos, ricos en nutrientes, fertilizan las zonas costeras, y su presencia señala la salud de las comunidades marinas. En tierra, se asocian con una diversidad de depredadores y carroñeros que aprovechan los muchos rincones que ofrecen sus colonias, y con frecuencia son una parte fundamental de la biodiversidad de islas y costas. En este mundo, cada especie tiene su papel, y la desaparición de una puede hacer tambalear la red entera. Si miramos hacia el futuro, la capacidad de los pingüinos para adaptarse a nuevos entornos y cambios en el hábitat es una de sus mayores pruebas. Ya muestran signos de migraciones más largas hacia zonas con mayores oportunidades de alimento, y algunas colonias han cambiado de ubicación ante la pérdida de hielo. Su capacidad para responder a las señales del océano, temperaturas, productividad y patrones de pesca será determinante para su supervivencia. La educación ambiental, las políticas de pesca responsable, la reducción de emisiones y la protección de áreas marinas y colonias de cría son herramientas clave para que estas aves no pierdan su lugar en el mapa de la vida marina. En definitiva, el pingüino es mucho más que una imagen carismática. Es un testigo de la historia del planeta, una ingeniera de la vida marina y un espejo de los cambios que vivimos. Su lucha diaria por la supervivencia en un mundo que cambia a una velocidad cada vez mayor nos recuerda la interconexión profunda entre océano y tierra, entre clima y vida, entre humanos y otros espíritus que habitan este planeta. Si queremos que estas aves sigan viendo su silueta elegante en las costas y que sus colonias prosperen, debemos actuar con rigor y empatía, proteger sus hábitats, garantizar la pesca sostenible, reducir la contaminación y entender que cada gesto que cuidamos en conjunto repercute en la salud de los océanos y, por ende, en el futuro de todas las especies que conviven en ellos, incluida la nuestra. Porque, al final, preservar a los pingüinos es cuidar un fragmento vital de nuestra propia casa.